Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta clase correspondiente de Ciencias Sociales. Un gusto poder saludarles a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo han pasado, compañeritos? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo pensé que en la primera clase estaban bravos, nadie saludó. Yo Buenas sí noches, saludé. Buenas noches. Digo, buenas noches, licenciado. ¿por qué se enojarían? Digo, ¿cuál será la Es que razón? lo que pasa es que usted dijo que saludara en inglés y nadie saluda en inglés. Ahorita eso es. Ah, Disculpe que no pude conectarme yo. puede ¿Verdad? ser. Bienvenidos, un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, un gusto poder estar interconectados, costa, sierra y oriente, y también desde el exterior con algunos compañeritos que se encuentran desde Estados Unidos, desde México. Bueno, ahorita en México no estamos restringidas la comunicación, no podemos hacernos estar conectados con México, con Europa igual estamos conectados, con diferentes países como España, Italia, Francia, estamos los compañeros, compatriotas que se encuentran en otras latitudes y que también están interconectados a través de esta señal. Lamentablemente, vuelvo y repito, hay diferentes divergencias que ya es de conocimiento general, por las cuales obviamente tenemos determinadas restricciones con nuestro hermano país mexicano. Bueno, una vez que hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Estábamos con el formato para recursos de aprendizaje de tareas, tienen en su pantalla. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, Imperios del Medio Oriente, con el tema número 3, ya casi entrando a la parte final de esta unidad 2. En este tema número 3 vamos a hablar sobre las sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad. Vamos a ver eso en cuanto a los imperios del Medio Oriente, que también se encuentran en una problemática, se encuentran en una dificultad bastante compleja en cuanto a la estabilidad, en cuanto a la paz. Ustedes habrán visto qué es lo que sucede con Irán y en este caso con Israel. Estamos en tiempos bastante complicados que pueden, esperemos que no trascienda a más, que ya hemos tenido bastantes problemas hasta la fecha, hemos tenido la pandemia, hemos tenido otras actividades propias de nuestro estado que obviamente han alterado bastante nuestra sociedad. Esperemos que esto no escale a un conflicto de carácter mundial y obviamente que nos afecten a todos. Nosotros hemos visto y hemos analizado y hemos a seguir viendo la Segunda Guerra, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, pese a que el Ecuador no participó como país pequeño directamente en el conflicto bélico, pero nosotros también fuimos afectados desde el punto de vista económico, porque en aquella época nuestro país estaba considerado y sigue siendo considerado como país tercermundista, pero obviamente desde ese punto de vista como país tercermundista, nosotros exportábamos materia prima, pero como se dieron este conflicto y todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, obviamente destinaron todos sus recursos para la guerra, obviamente ya no había quien nos compre. Y ahí sí, obviamente empezó una serie de problemas de carácter económico, de que nos afecta a la corta o a la larga, si estemos lejitos del problema, lejitos del conflicto, sí nos perjudica desde el punto de vista económico. Esperemos que no en el punto de vista social. Esperemos que no trascienda más, esperemos que todo llegue a una paz o por lo menos a una relativa paz y que no haya ningún tipo de conflicto que nos pretenda molestar el desarrollo de las actividades. En función del tema que ustedes tienen, el tema número 3, tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Obviamente recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar, pueden también ampliar, están en la libertad y de hecho es bueno que también ustedes investiguen también un poquito en caso que alguna duda a ustedes se presente en cada uno de los temas o en algún tema, ustedes tienen la apertura de que ustedes pueden investigar en la web, pueden investigar en libros, dependiendo las posibilidades que ustedes tengan con el objetivo de qué? De ampliar la información que se les ha proporcionado.
¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. En este caso tienen un pequeño deber que dice, realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de los imperios del Medio Oriente. La extensión de este ensayo es mínimo de 2 hojitas nada más. Es algo bastante corto, teniendo en cuenta que existe bastante información, tanto en la web como también en el material de apoyo que ustedes, en las cuales ustedes pueden respaldarse para poder desarrollar esta actividad. Entonces, ¿saben qué es un ensayo? Bueno, un ensayo, en lo general, el parto, obviamente para ustedes que de pronto no han escuchado, de pronto algunos tienen una idea de qué es lo que se trata. Un ensayo es prácticamente es como hacer un resumen, pero en el cual ustedes tienen que poner una introducción, tienen que poner el desarrollo y al final tienen que poner conclusiones. Tiene 3 partes. Es la introducción, el desarrollo como tal y al final una conclusión. La conclusión es de forma personal. Por ejemplo, luego de la investigación del presente ensayo, llego a la conclusión que el desarrollo de los países del Medio Oriente, de los países, de los diferentes imperios del Medio Oriente, fueron civilizaciones que fortalecieron el desarrollo de la humanidad a futuro, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de cómo pueden sacar ustedes una conclusión. ¿Qué es la conclusión? El punto de vista, el parecer de ustedes acerca de la investigación que se hace. Entonces, prácticamente esa sería la estructura de un ensayo, algo facilito que ustedes tienen que hacer. Consta de 3 partes, una introducción, el desarrollo mismo en cuanto a las principales características de los imperios del Medio Oriente y al final tiene una conclusión. Eso es todo lo que tiene que contener su ensayo. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. La rotulación de la hoja es obligatoria. Esta rotulación tiene que ir siempre. Y ahí también se les acorta. O el momento que ustedes hagan la rotulación dentro de su hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, eso también recorta bastante el espacio el cual ustedes tienen que desarrollar. También les ayuda un poco. Una vez más se les recarga que las actividades son 100% hechas ¿a qué? Hechas a mano. Ojo con eso. En función del contenido de la tarea, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que cumplan con los requisitos que se les solicita en la tarea. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad, que ya vamos a ver, correspondientes a la semana 3 de fecha 15 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 15 de abril, la fecha límite de entrega el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Es que tienen un tiempo todavía cómodo, estamos ya a mitades del mes, para desarrollar este tipo de actividades, ya prácticamente entrando ya a la recta final de esta segunda unidad. Cómo ha volado el tiempo. Y así ustedes van a pasar rapidísimo en este proceso educativo. Vamos a continuación, una vez que se les ha explicado cómo tienen que hacer su tarea, vamos a iniciar con los imperios de Medio Oriente. Vamos a ver, prácticamente los imperios del Medio Oriente son prácticamente son de donde se originaron el resto de la humanidad y sus características, la evolución científica, tecnológica, arquitectónica, de las bellas artes, porque en los imperios del Medio Oriente aparecieron las bellas artes, tales como la escritura, la poesía, la literatura, y una serie de, la música, el arte como tal, aparecieron en todos estos imperios. Obviamente cada uno tuvo su apogeo, tuvo su tiempo de esplendor, unos menguaron y otros obviamente florecieron a partir del desarrollo de otros imperios que fueron conquistados. Como todo en la vida tiene un proceso, tiene un giro, obviamente tiene un espacio de tiempo, así sucedió igual con los imperios del Medio Oriente, pero ellos nos permitieron obviamente tener en la actualidad, tener todas gozar de muchos de los inventos en cuanto a tecnología y otras actividades que obviamente nosotros lo utilizamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, la rueda. La rueda fue justamente inventada en uno de estos procesos por los egipcios. Ellos fueron quienes inventaron la rueda justamente para poder acarrear las diferentes piedras que les sirvieron en un determinado momento para construir sus
pirámides. Y eso y nosotros vamos a ver también como una curiosidad en los siguientes temas. Vamos a iniciar con unas sociedades cada vez más complejas. Obviamente, en un inicio la humanidad era sencilla, era simple, pues los primeros humanos sí vivían en determinadas agrupaciones, pero no tenían una estructura fija. Ellos, en una primera etapa, los humanos eran recolectores, eran cazadores y muchos de ellos eran carroñeros. Eso quiere decir que consumían carnes de grandes depredadores, lo que habían sobrado. Entonces, eso es lo que ellos hacían. Pero posteriormente, gracias a las mujeres que descubrieron la agricultura, el hombre cambió su forma de desarrollarse y obviamente se transformó, y eso nosotros habíamos visto en clases anteriores. Y ya el hombre no era errante, no era nómada, el hombre empezó a volverse sedentario, a quedarse en un determinado lugar, porque tenía que cuidar sus territorios, porque tenía que cuidar sus sembrados, de otros depredadores, de otros seres semejantes a los humanos de aquel entonces, otras agrupaciones y otras características más. Obviamente que el hombre no dejó de lado el proceso de cazar, pero no se iba muy lejos, necesariamente tenía que regresar. La agricultura cambió totalmente su forma de vida. Obligatoriamente tuvo que inventar la escritura, se inventó el comercio, lamentablemente así como fue buena la agricultura, también generó un espacio en cuanto a la estructura social, el que más tiene contra el que menos tiene. Estas agrupaciones cambiaron su forma de vida, ya no vivían en cuevas, empezaron a construir ya pequeñas casas estructurales con lodo apisonado, que posteriormente obviamente se les conoce hasta la actualidad como los tapiales, y fueron construyendo casas, lo fueron cercando sus terrenos, crearon pequeñas aldeas, de esas aldeas por la intensidad de la producción se transformaron en grandes ciudades y esas ciudades posteriormente se transformaron en grandes imperios. Y eso prácticamente es justamente lo que hoy vamos a ver. Sociedades cada vez más complejas. En las hordas primitivas de cazadores compuestas por decenas de personas, todos hacían lo mismo, la misma actividad. No había diferencias entre sus miembros. En las tribus compuestas por centenares de personas, unos pocos individuos se diferenciaban por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros que canalizaban los mitos, miedos y supersticiones entre lo desconocido, por lo que ganaban influencia y con frecuencia se convertían en jefes de las tribus. En otras sociedades de guerreros más fuertes era el jefe o el chamán brujo o curandero quien tenía un rol secundario. En otras, el jefe guerrero era también el supremo sacerdote. El desarrollo de la agricultura y de la tecnología creó las condiciones necesarias para que las sociedades se volvieran cada vez más complejas, para que obviamente se vayan generando una serie de pirámides en función de cada uno de los niveles de las personas. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que pasó? La agricultura y la tecnología cambió totalmente la forma de vivir en sociedad de cada una de estas agrupaciones y estas civilizaciones o estas agrupaciones se hicieron un poco más complejas. Apareció la división del trabajo. Unos eran agricultores, otros no. Había alfareros, había herreros, joyeros y así por el estilo, diferentes actividades las cuales ellos desarrollaban. Como consecuencia lógica apareció el comercio, los mercados y los mercaderes, pues ya no bastaba como en las sociedades primitivas el trueque directo, el desarrollo agrícola y tecnológico y el éxito con la producción de alimentos se tradujeron en la esclavitud. Unos humanos esclavizaban a otros para que trabajen. Los jefes se reservaron el monopolio de la fuerza y de la información, centralizaron la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la organización del trabajo, el control de las tierras y la posesión de artículos de lujo. Para ejercer el poder utilizaron a los guerreros o chamanes. Esto sucedió en pequeña escala en las jefaturas o señoríos y en gran escala en los estados, que fue la evolución dentro de estas agrupaciones humanas. Entonces ahí podemos nosotros hacernos una idea de cómo fueron evolucionando desde lo más sencillo hasta lo más complejo en el desarrollo de las actividades estructurales de los grupos sociales.
La siguiente etapa vamos a ver, una vez que ya hemos visto, vamos a pasar a ver cómo evolucionaron desde un tipo de organización hacia otro. Vamos a ver los estados y los imperios, cómo se fueron formando. Un estado de la antigüedad era una organización política u organización del poder que controlaba un territorio o también podría ser una población subordinada. Los estados establecieron una ciudad como capital. La feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban pueblos vecinos o más pequeños. Y si tenían éxito, extendían su poder y obviamente a vastos territorios. Ellos buscaban es ampliar totalmente sus territorios, convirtiéndose en imperios. Los arqueólogos han encontrado que los primeros estados aparecieron entre los 4000 y 3000 años antes de Cristo, es decir, en el cuarto milenio antes de Cristo. Ahora, ¿dónde sucedió eso? Justamente donde se había dado un desarrollo intensivo de la agricultura. Al oeste del actual Irán y Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y también el Éufrates, y también en Egipto, que había logrado dominar la agricultura en las orillas del río Nilo. En el siguiente milenio, 3000 a 2000 años antes de Cristo, surgieron estados en la India y en la costa central del Perú, y al finalizar ese milenio y comenzar el siguiente en China. Los gobernantes eran diversos, pero algunos acumulaban tanto poder que empezaron a nombrar como sucesores a sus hijos. Entonces, prácticamente de ahí empieza a existir esa delegación de poder ya directamente entre los familiares, entre la familia. Entonces, eso fue parte también de la sucesión entre hijos. La primera dinastía testificada por la ciencia es la dinastía Xia, que corresponde a la dinastía china, que gobernó una zona de China desde el siglo XIX hasta desde el siglo XI hasta el siglo XVIII antes de Cristo. En el segundo milenio emergieron civilizaciones en Creta, en Grecia Oriental y también en Turquía. Las civilizaciones maya, Moche y Nazca aparecieron en Mesoamérica y en Perú a finales del primer milenio antes de Cristo. Aquí tenemos prácticamente, vendría a ser como una línea de tiempo en cuanto a la evolución de las sociedades, no solamente en Europa, sino también las que sucedieron en Mesoamérica. Recordemos que la misma evolución, si nosotros hacemos una comparación de las primeras civilizaciones, de las primeras poblaciones que se desarrollaron en los imperios o antes de los imperios del Medio Oriente, en toda la región de Europa y en el Medio Oriente, y lo que sucedió acá en el continente americano casi fue a la par, tenían las mismas características en cuanto a las evoluciones. Lamentablemente aquí en América, lo que es en el continente americano, a la llegada de los españoles se interrumpió ese proceso de evolución y obviamente se impusieron nuevas normas, nuevas costumbres que prácticamente destruyeron las florecientes civilizaciones que se iban desarrollando en Mesoamérica. Aquí tenemos Mesopotamia y los sumerios, como fueron prácticamente, si nosotros hablamos del primer imperio, del más grande imperio y el primero de la humanidad, tenemos al imperio sumerio. De ahí deriva el primer códice. Ellos prácticamente fueron quienes estructuraron por primera vez un tipo de escritura. Y obviamente el primer libro que se escribió con ese tipo de escritura fue el código Hammurabi. El código Hammurabi surgió en el Imperio Sumerio. ¿Qué fue el código Hammurabi? Fue una serie de estructuras, jurídicas, por decirlo de esa manera, en el cual se trataba de controlar a la sociedad, que hasta esa época ya presentaba determinadas características agresivas y necesariamente se tenía que controlar esa actividad a través de la aplicación de una ley. Entonces fue el primer códice, el primer código, el código Hammurabi, que obviamente se desarrolló en el Imperio Sumerio. Nosotros podemos ver la extensión que tuvo el Imperio Sumerio. Tenemos a un costado tenemos el río Tigres, tenemos el Nínive, tenemos como una de las principales ciudades importantes, tenemos Mesopotamia. Aquí se habla de la famosa ciudad
de esta famosa ciudad que de acuerdo a la escritura, a la Biblia, al libro sagrado, obviamente Babilonia fue destruida porque obviamente fue una de las ciudades donde se desarrollaron cosas obviamente negativas para el desarrollo de la humanidad. Entonces Babilonia fue destruida. Tenemos los sumerios como tal y tenemos también a un costado el río Éufrates que obviamente sale o desemboca hacia el mar Mediterráneo. Ahí tenemos, ese es el primer y gran imperio que se formó dentro de la humanidad, el que dio origen a los diferentes imperios. Y aquí tenemos una parte, una escala en cuanto a la información, en cuanto al primer imperio de la humanidad. En la unidad anterior vimos que los sumerios habían inventado la escritura, y eso nosotros habíamos visto cuando hablábamos de la escritura, de la agricultura también. Sumeria, situado al sur de la antigua Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificados bajo caudillos militares, eso quiere decir bajo la fuerza militar fueron obviamente agrupándose como Lusalcaseji, Sargón de Akkad, Ur-Nammu y tenemos a Murabi, al que ya mencionamos anteriormente. Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología de control de las inundaciones periódicas de los ríos en medio de los cuales se asentaban sus campos y también de sus ciudades, a través de un de un sistema de diques, estanques y canales para el regadío. Cultivaban granos, productos hortícolas y frutas, consumían pescados de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey y de transporte el burro. Entre las numerosas ciudades de Sumeria se destaca Babilonia, y que también es nombrada esta Babilonia, para el que ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, también se la nombra ahí. Ahí ustedes pueden ver alguna parte, una serie de actividades históricas en las cuales se desarrolló en esta ciudad. Su capital, la más grande del mundo durante 1000 años, fue justamente Babilonia. La, uh, la, la prosperidad, la densidad poblacional y las propias guerras hicieron que, además de la escritura, realizaron inventos fundamentales para la historia de la humanidad, entre los cuales vamos a mencionar cuáles fueron todos esos inventos que obviamente permitieron también avanzar dentro del proceso evolutivo de la sociedad. Por ejemplo, en madera, la bomba de tornillo para subir agua a terrenos más altos, la rueda y por tanto las carretas aladas por animales, el torno del alfarero, las canoas de madera y piel, los barcos a vela y los barcos de remo. Entonces, eso en cuanto a esa actividad. Regálenme solo un segundito nomás. Listo, hemos visto esta primera etapa. Ahora vamos a ver los inventos que desarrollaron en metal. Los inventos que desarrollaron en metal podemos mencionar la sierra, las pinzas, brocas, clavos, martillos, azadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, cascos y espadas de cobre. Sus dioses eran el sol, la luna y los ríos y los árboles. El rey sumo sacerdote era considerado el intermediario entre los dos, entre los dioses y también entre los hombres. Si me ayudan apagando ese micrófono, por favor. La escritura sirvió para grabar las dedicatorias a templos y deidades, así como las listas reales, que justificaban las dinastías y linajes de los monarcas, pero también para el control de la población y del comercio. Como dijo Claude Lévi-Strauss, un gran antropólogo francés del siglo XX, la función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavización de otros seres humanos, que era conocida por unos pocos, los escribas profesionales y los contralores de impuestos. Esos eran prácticamente quienes conocían directamente la escritura. Para el resto de la población común no era permitida.
todavía ahí las mujeres, los esclavos, los campesinos, ellos no tenían derecho a conocer nada sobre las letras, sobre la escritura. Entre las miles de cuentas de impuestos que se preservan, también hay himnos. ¿Dónde? Andrea. David García, por favor, ayúdeme apagando su micrófono. Apagado le tengo ahorita. Pero ahorita. Como les había dicho, entre las miles de cuentas de impuestos que se preservan, también hay himnos, plegarias, encantamientos mágicos e incluso algunos textos de matemática, astronomía y medicina que fueron elaborados justamente en este primer imperio, en el primer imperio de la humanidad. Pasamos al siguiente imperio, otro de los más, también uno de los segundos más antiguos e importantes dentro de la civilización, que es el egipcio de los el Egipto de los faraones. Alrededor del río Nilo surgió hacia el año 3100 a.C. un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey llamado el faraón a los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara hasta la península de Sinaí. La cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos como la forma de escritura y hasta hoy perduran algunas de las pirámides, sepulturas de los faraones, hechas por sus sucesores para reforzar su pretendido carácter divino. Miles de esclavos las construían para depositar en su interior, en cámaras y pasadizos secretos, los cuerpos momificados de cada uno de los faraones. Este imperio duró más de 2000 años hasta los mismos días del esplendor de Roma. Prácticamente Roma se abastecería de determinados conocimientos del imperio egipcio. En cuanto al imperio persa, la monarquía teocrática, cuyo rey era considerado la personificación de Dios, ocupó desde mediados del siglo II del segundo milenio antes de Cristo el actual territorio de Irán y se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hacia el río Indo, incluyendo Croacia, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, con infantería y caballería, esta muy rápida y también letal, con arqueros a caballo, y el rey disponía de un ejército personal de 10.000 soldados, conocidos como los inmortales. ¿Por qué se los conocía como los inmortales? Ya que cada vez que caía uno de estos soldados en guerra, era inmediatamente reemplazado por otro de la reserva formada para este fin. En cada provincia había un general con un ejército que reclutaba tropas y las adiestraba o estaban ejercitándoles constantemente, así como autoridades civiles encargadas de cobrar los tributos. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido y conquistado por Alejandro Magno durante los años 353-323 antes de Cristo. Al final pasó a manos del Imperio Romano. Prácticamente el Imperio Romano fue quien, por decirlo así, unificó obviamente todos los imperios que fueron debilitándose y que fueron conquistando periódicamente. El Imperio Romano, que nosotros hemos de ver en clases siguientes, prácticamente se abasteció de todos estos imperios, de la cultura, de la tecnología, de la escritura, de la forma de comercio, fue absorbiendo todos los conocimientos, todos los inventos que fueron desarrollando para obviamente posteriormente incorporarlos a su forma de estructurar su imperio, a su forma de formar su imperio, y de esa manera ellos prácticamente les servirían, prácticamente toda esta información a ellos les serviría para conformar y durar durante prácticamente más de un siglo, que se extendió el Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los más fuertes, uno de los más extensos, de los más grandes, con un ejército bastante formidable y que también se abasteció del código Hammurabi, pero obviamente acá el Imperio Romano lo hizo un poco más humano, porque la aplicación de las sanciones, la aplicación de la ley del código Hammurabi, obviamente era un poco drástico y obviamente un poco arcaico. Y obviamente en el devenir, en la evolución que tuvo las sociedades, el código romano,
que se utiliza hasta la actualidad como una forma base para el estudio de derecho, obviamente fue evolucionando, fue haciéndose un poco más social, un poco más humano en cuanto a la aplicación de la normativa, pese que obviamente también en el Imperio Romano todavía se seguía manteniendo algunas prácticas inhumanas, por ejemplo, la crucifixión, mediante la cual, por ejemplo, Jesucristo fue crucificado, fue aplicado este tipo de muerte a través de, obviamente, del código romano que existía en aquella época. Pero todos estos temas, en cuanto al cristianismo, en cuanto a otras actividades, nosotros iremos viendo en los siguientes temas de clase, que es bastante interesante que también nosotros conozcamos. Algunos ya podrán haber visto, vuelvo y repito, a través de la lectura de la Biblia, tendrán un poco de idea de lo que se van desarrollando. Otras personas es nueva esta información, pero es importante que nosotros vayamos cotejando, vamos comparando toda la información que nosotros disponemos y obviamente podemos ir abasteciéndonos de un poco más de conocimiento. Señores y señores, de esta parte llegamos ya a la final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Gracias, Licen. Una buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Cuídese. Gracias, Gracias, licenciado. Licen. Dios le bendiga. Licen, una linda noche.